Hola, veamos los detalles del protocolo HTTP. HTTP es un protocolo transaccional de intercambio de información entre cliente y servidor orientado a conexión y sin estado. El cliente debe establecer una conexión previa a poder realizar transacciones con el servidor. La transacción HTTP tiene dos envíos de mensaje. Cliente comienza siempre la transacción enviando una solicitud al servidor a través de la conexión y el servidor devuelve una respuesta indicando el resultado de esa petición o un código de error si no ha podido dar el servicio. Solicitud y respuesta son mensajes independientes pero relacionados y ahí está una de las grandes fortalezas de HTTP. El tipo de solicitud indica el tipo de servicio que está pidiendo en la primera palabra de la solicitud. Es lo que se denomina el método o verbo. Hay diferentes tipos de solicitud. Las cuatro primeras forman el interfaz uniforme: get para traer un recurso del servidor, post para crear un recurso en el servidor, put para actualizar un recurso en el servidor y delete para borrar un recurso del servidor. Y además hay bastantes más que se utilizan sobre todo para funcionalidades creadas con los proxies. Head pide la cabecera a un recurso, options permite saber qué métodos, qué tipos de servicios soporta un servidor y así hay muchas otras más. La conexión es probablemente el elemento más complejo del protocolo HTTP, porque puede tener dispositivos proxy entre medios que modifiquen la solicitud o la respuesta, tal y como mostramos aquí en este diagrama. Así se implementan muchos servicios de HTTP y muchas funciones porque estos proxies tienen capacidad de añadir parámetros, crear parámetros, incluso modificar los contenidos y con eso se crean todos los servicios de gestión de contenidos que hoy día se manejan en las CDNs. La conexión la establece el cliente con el primer proxy, con el siguiente y así hasta llegar al servidor. La conexión puede permanecer abierta además para varias transacciones. De esa forma se optimiza mucho la velocidad de intercambio de información y además un cliente puede tener conexiones simultáneas abiertas con varios servidores, porque los clientes normalmente están intercambiando información con muchos servidores a la vez. Solo hay una conexión por servidor, a través de la cual se envían las solicitudes y respuestas con ese servidor. Y las respuestas deben cumplir el requisito de llegar en el mismo orden en que fueron enviadas las solicitudes a las que están asociadas. HTTP ha evolucionado mucho, aunque con pocas versiones. Estas de aquí, actualmente estamos en una fase de transición de HTTP 2 a HTTP 3, pero todavía existen muchos clientes y servidores trabajando con versiones antiguas, porque el protocolo está pensando para que estas versiones diferentes puedan interoperar entre sí con facilidad. La conexión HTTP era inicialmente una conexión TCP extremo a extremo entre cliente y servidor. Eso no es eficiente y no es posible hoy en día, y donde tenemos esos proxies y cachés que permiten crear estas redes de distribución de contenidos tan eficientes que tenemos hoy. Vamos a ilustrar cómo se gestionan las conexiones en este contexto utilizando esta página HTML, el tipógrafo, como ejemplo. Esta página estará en un servidor y necesita dos recursos externos. Los recursos externos son los recursos que están en ficheros diferentes y que necesitan otra transacción HTTP para cargarse. La página tiene un primer recurso aquí, que es la hoja de estilos CSS, que, como indica el URL relativo que tenemos, está en el mismo directorio y en el mismo servidor que la página base con este código HTML. Además maneja una imagen. Las imágenes siempre están en ficheros diferentes. Por eso aquí encima está en otro servidor y se referencia con este URL absoluto. Está en el servidor de la Wikimedia, que es un servidor público donde se suben muchas imágenes de uso libre. El proceso de carga es este de aquí. En el momento que en el navegador metemos el URL que identifica esta página en el cajetín y damos a retorno, se dispara este proceso. Si la conexión con el servidor donde está esta página no está establecida, lo primero que hay que hacer es establecer esta conexión 1 que indicamos aquí. En cuanto esté establecida, se envía la solicitud a ese servidor de la página base, que es la que identifica el URL con el que nosotros iniciamos este proceso. La página llega, en el momento que llega el navegador la analiza y descubre que tiene estos dos recursos externos.
Como tiene una conexión establecida con el servidor donde está el primero de los recursos, pues lanza simplemente la solicitud y el servidor la envía en cuanto recibe la solicitud. Con el servidor de Wikimedia no tiene conexión establecida y por eso tiene que establecerla. Y inicia el proceso, cuando está establecida, entonces envía la solicitud y el servidor inmediatamente devuelve el recurso. A medida que van llegando los recursos, los va insertando en la imagen. Primero solo muestra lo que es el código HTML básico, después inserta los estilos y lo transforma en esto, y después inserta la imagen, transforma en esto. Este es el proceso típico de carga de imágenes, donde se carga primero lo que es el esqueleto HTML, vemos ahí cómo se renderiza, luego se van añadiendo partes. Es algo que habremos visto en muchas ocasiones. Solicitud y respuesta HTTP son muy similares. Ambas tienen una cabecera informativa y un cuerpo con un recurso, que es la información que intercambia. La cabecera tiene formato textual. Es un string muy fácilmente procesable en la mayoría de los lenguajes que termina en una línea en blanco, estos dos caracteres de nueva línea seguidos que actúan de terminador de la cabecera. La primera línea contiene tres valores separados por blancos, tanto en la solicitud como en la respuesta, que significan en la solicitud, el primero es el método o verbo, que indica el tipo de servicio que se está solicitando, el segundo es la ruta, que identifica el recurso sobre el que está solicitando el servicio, y el tercero es la versión de HTTP que maneja el cliente. En la respuesta primero va la versión de HTTP y después el código de respuesta. 200 significa que la página que se ha solicitado con esta solicitud GET se sirve correctamente y podía haber otros códigos de error. Y aquí el mensaje informativo. Después están los parámetros que llevan siempre este formato. Son muy flexibles y es con los que se experimenta porque tanto clientes como servidores no utilizan los parámetros que no conocen. Por eso, cuando se pueden intercambiar solicitudes de versiones diferentes entre clientes y servidores sin que esto afecte a su funcionamiento. Aquí tenemos como ejemplos de parámetro host, que envía el cliente al servidor para decirle cuál es su nombre simbólico, que esto es útil en servidores virtuales, los tipos MIME que acepta el cliente, aquí los lenguajes que acepta el cliente, la identificación del tipo de cliente, del software que está utilizando el cliente, aquí la identificación del software que está utilizando el servidor, el tipo de contenido, el tipo MIME, que es el que define el formato del cuerpo, y la longitud del contenido. Una vez que tenemos esto, ya tenemos toda la información sobre el cuerpo, que es donde va el mensaje que se envía, la información que se envía, perdón, el recurso que se envía, cuyo formato se define con el content type y cuya longitud normalmente con content length. Los tipos MIME definen el tipo y el formato de un recurso o de un fichero, que es lo mismo en emails, web y en otras aplicaciones. Tienen esta estructura de tipo, subtipo, y aquí en esta lista podemos encontrar información sobre todos los tipos MIME que se han definido. Los tipos MIME deben ser utilizados por todo el mundo con el mismo significado y por eso se han normalizado por IETF e IANA. Los tipos MIME tienen también asociadas extensiones de fichero, porque la extensión normalmente indica el formato que lleva ese fichero. Y por eso existe también una relación que se ha establecido de forma normalizada, de facto, más que formal, donde se define qué extensiones corresponden a cada tipo MIME. Aquí tenemos los tipos MIME más habituales que se manejan en la web, los de tipo texto, el texto plano y luego serializaciones en HTML, CSS y JavaScript, tipo imagen y luego aquí la codificación, ImageGIF, JPEG, PNG, SVG con vectoriales. En la serialización, los tipos asociados a los formularios, estos son muy habituales, por ejemplo, aplicación URL encoded, eso es como se envían los parámetros sueltos. Multipart form data es para cuando van parámetros mezclados con ficheros. Luego tenemos cuando la respuesta envía el cuerpo troceado, pues se utiliza el multipart byte ranges y así hay bastantes más. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo se utilizan en las transacciones. La primera es una transacción GET que pide un recurso y dice que acepta cualquier texto, cualquier tipo, subtipo de tipo texto y cualquier subtipo de tipo imagen. Y bueno, pues el servidor le devuelve aquí la página HTML y le indica que su contenido es text HTML, porque es la serialización en HTML de texto y el contenido, el tamaño del contenido, que son los 608 bytes que ocupa este fichero HTML. Aquí tenemos un ejemplo de transacción POST, que lo hemos puesto porque ahí precisamente el cuerpo va en la solicitud y no en la respuesta como en este caso.
Post se envía cuando, por ejemplo, queremos meter los datos de usuario para crear un nuevo registro en la base de datos. Eso se haría a través de un formulario y entonces la solicitud llevaría el tipo de contenido, que es URL encoded, porque los parámetros van normalmente en ese contenido, y luego la longitud del cuerpo en la solicitud, porque ese contenido tendrá X octetos, que son 128 en este caso, que irían codificados de esta forma que tenemos aquí. La respuesta, en cambio, no llevaría cuerpo, simplemente el código diciendo que ha creado correctamente ese recurso, ese registro en la base de datos. Los tipos MIME definen el tipo y el formato de un recurso o fichero en distintas aplicaciones como email, web y otras. Tienen un tipo principal y luego un subtipo dentro de ese tipo. Y aquí están todos los que se han normalizado por IETF y ANA, porque todo el mundo los debe interpretar igual. Los tipos MIME además tienen extensiones asociadas de ficheros, porque las extensiones normalmente indican el formato de ese fichero y está relacionado con los tipos MIME. Aquí tenemos las asociaciones que se hacen. Estos son los tipos MIME más habituales en la web. Los de tipo texto, texto plano, HTML, CSS, JavaScript, que son serializaciones de texto, las imágenes en sus distintas codificaciones, GIF, JPEG, SVG, los parámetros de los formularios, cuando son parámetros sueltos de input type text, pues se envían así, en URL encoded nada más, pero cuando mezclan cosas como ficheros y parámetros, pues entonces se envían con multipart form data, o el multipart byte ranges, que se utiliza cuando el cuerpo va en segmentos, en bloques separados. Aquí ilustramos esto con dos transacciones. Una transacción GET que solicita un fichero y le dice al servidor a través del parámetro accept que acepta cualquier tipo de texto, es decir, cualquier subtipo de estos y cualquier subtipo de imágenes. Y el servidor le devuelve lo que ha pedido porque está dentro de ese rango, que es un text HTML que se define con content type. Este es el formato que tiene la página que se envía y esta es la longitud en octetos. Aquí tenemos una solicitud POST, que es la solicitud que se envía al cliente para crear un nuevo registro, por ejemplo, en la base de datos, o subir un fichero para que se guarde en el servidor. Esta solicitud POST vendría de un formulario, por lo tanto los parámetros irían URL encoded porque solo lleva parámetros simples de type text que introducen valores, strings asociados a los parámetros que irían codificados en URL encoded y ocuparían este número de octetos. El cuerpo aquí va en la solicitud, mientras que la respuesta solamente indica que se ha creado ese recurso con éxito. El servidor siempre responde con un código a las solicitudes que la norma denomina de estado y normalmente se denomina de respuesta. Hay 5 tipos de respuestas. Las informativas, que son las que empiezan por un 1, las 100, que indican que la solicitud no se ha completado. Las 200, que indican finalización con éxito de la solicitud, donde por ejemplo tenemos la 200O que indica que se sirve correctamente una solicitud de tipo GET, 201 created que se sirve exitosamente una solicitud de tipo POST que crea un recurso en la base de datos o en el repositorio de recursos y así sucesivamente. Luego tenemos aquí las 300 para redirecciones, que son muy importantes y las veremos en la parte de cachés y en algún otro tema. Las 400, que son los errores de cliente, como que, por ejemplo, pues se ha pedido una página web que no está en ese repositorio, entonces da un 404 not found, o que se pide un tipo de servicio que no soporta ese servidor, etcétera, etcétera. Y por último tenemos los errores de servidor, las 500, como cuando pues, el servidor está inoperativo, la base de datos está corrupta o algún otro tema de este tipo. Aquí tenemos toda la lista de códigos de respuesta. La codificación de transferencia HTTP se utiliza solo para codificar el cuerpo en un tramo de la conexión HTTP, por ejemplo, entre estos dos proxies. Es una codificación que es compatible y va por encima de la codificación que se realiza extremo a extremo entre cliente y servidor y que se indica con el parámetro Content Encoding. Esta codificación de transferencia se crea con el parámetro Transfer Encoding, que puede tener 3 valores. Identity, cuando no hay ningún tipo de codificación, gzip cuando se comprime para el ancho de banda o chunk cuando se envía por fragmentos. Se utiliza para enviar grandes ficheros porque si tuviéramos que leerlos enteros se retrasaría mucho la ejecución de la transacción. Por eso a medida que se van teniendo bloques de ese gran fichero o de una imagen muy grande también, se van enviando y con eso se hace la ejecución de la transacción completa mucho más rápida.
Cuando se finaliza de enviar, cuando ya se ha enviado todo, se envía un fragmento vacío. Este modo, por supuesto, no es compatible con el parámetro content length, que indica la longitud total del contenido y, bueno, pues iría en un solo fragmento. Cada fragmento, en este contexto, envía su longitud en hexadecimal como primer valor, luego estos dos caracteres, retorno de carro y nueva línea, después el contenido del fragmento y después estos dos caracteres. Y puede haber tiempos entre los fragmentos sin ningún problema. El fragmento vacío tiene este formato de aquí, es decir, 0 y luego pues nada de contenido entre los dos delimitadores del fragmento. Esto es un ejemplo de cómo sería. Aquí tendríamos la cabecera con estos fragmentos así, con estos parámetros, habría más parámetros y luego aquí tendríamos un fragmento de 8 caracteres, otro fragmento de 3, otro de 15, porque este es un número hexadecimal, otro de 14 y por último el fragmento vacío. Vamos a ver brevemente el comando curl, que es enormemente interesante para todos los que trabajéis en este tema, porque permite interaccionar con servicios identificados con un URL. Soporta muchos protocolos, no solo HTTP. Y yo os recomendaría que analizaseis el manual o buscaseis alguna pequeña descripción en internet. Aquí tenemos un ejemplo de lo que nos mostraría curl cuando lo invocamos en modo verboso con la opción "-v", con este URL de aquí que intenta traer esta página de este servidor que hemos arrancado en localhost. Primero nos dice, bueno, que el hostname no estaba en el DNS y bueno, pues luego busca resolverlo de otra forma. En cuanto lo resuelve, intenta establecer, dice trying, intentando establecer la conexión TCP con este servidor, y cuando se establece, dice correctamente establecida con este servidor en este puerto. Con lo cual ya tenemos la conexión TCP, que en este caso, como es en un ordenador, todo es local, pues es lo que es la conexión HTTP. Después envía, porque eso la genera, esta cabecera la genera curl, que es el que actúa aquí de cliente, una cabecera muy sencilla con la primera línea, que esa siempre va completa, el user agent, que es el host, el parámetro host y el accept simplemente. Y la línea en blanco de la cabecera, que esta siempre tiene que aparecer como terminador de la cabecera. Después cambia este símbolo de aquí de mayor por menor para indicar que comienza la cabecera de la respuesta. Esto es lo que envía el servidor, que es uno de estos pequeños servidores express con los que estamos jugando en esta asignatura, que devuelve la página con estos parámetros. Aquí está el terminador de la cabecera y el contenido de la página. Y por último, indica que aquí mantiene establecida la conexión HTTP con el servidor. Y con esto acabamos este vídeo.